Escuchemos el mensaje que dirige la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenos días a todos congregados aquí en este patio, en este lugar donde estuvo preso el presidente Francisco I. Madero. El día de hoy que celebramos el 108º aniversario luctuoso de su persona y del vicepresidente José María Pino Suárez. Para esta ocasión de remembranza, he elegido un fragmento de un libro escrito por un antiguo colega suyo, don Federico González Garza. En 1936, el licenciado González Garza escribió un libro titulado La Revolución Mexicana, mi contribución político-literaria. Y en una parte de este libro, que incluye artículos que publicó antes de la Revolución, durante ella, en el gobierno de Madero y posteriormente, hace una reflexión a tiempo pasado sobre la prensa. Así se llama el capítulo. No quisiéramos tener que consignar el deplorable papel que la prensa desempeñó desde la caída de Porfirio Díaz hasta el asesinato de Francisco I. Madero, porque el elevadísimo concepto que tenemos como buenos idealistas de lo que debe ser y lo que puede hacer la prensa en el seno de una sociedad civilizada, y lo que ella fue y lo que hizo en aquel periodo que pudo ser fecundísimo en bienes para la nación, nos hace experimentar, aún a la distancia en que nos encontramos de aquellos acontecimientos, un sentimiento de indignación que forzosamente tiene que reflejarse en estas páginas. Por otra parte, no podríamos ahorrarnos esa pena, toda vez que Madero, en su carta de Tehuacán, hace apreciaciones respecto de los periodistas que lo vilipendian, de las que no es posible desentendernos. En dicha carta del 18 de julio de 1911, Madero me escribió: «Se muestra usted alarmado, don Federico, en sumo grado, por la situación que atraviesa el país, y me repite usted lo que otros me han dicho, que si mi optimismo y mi fe fueron los que aseguraron el triunfo de la revolución, pues mi fe y mi optimismo son ahora una amenaza porque me impiden ver los inminentes peligros porque atravesamos. Usted considera que ha disminuido mi prestigio, sin comprender que esa pérdida de prestigio es solo aparente y muy relativa, y sobre todo muy explicable. Cuando llegué a la capital de la República, rodeado por la aureola de la victoria recién obtenida, el entusiasmo de todo el pueblo era indescriptible. Los pocos que estaban descontentos con el triunfo de la revolución no se atrevían a exponer su opinión, porque ignoraban cómo serían tratados por el nuevo gobierno. Ahora que han visto que se les deja en absoluta libertad para expresar sus opiniones y que por este hecho no deben temer nada del gobierno, han vuelto a atacarnos como lo han hecho siempre, y por tal motivo los ataques de El Imparcial y del Diario no deben extrañarnos. Por el contrario, hubiese sido sospechoso que se hubiesen pasado con armas y papeles a nuestro lado». Hasta aquí lo de Madero. Vuelvo con Federico González Garza. Desde luego adviértase cómo Madero, en dicha carta, no teme ni le da importancia alguna a los ataques de la prensa, juzgando como muy natural la maledicencia de periodistas quienes no habían levantado su voz contra los desafueros de la tiranía porfirista. Unos porque se hallaban connaturalizados con la dictadura y otros porque sabían que al periodista independiente no podría esperarle sino la lobreguez de la ergástula, como el horno crematorio en que muriera achicharrado el periodista Ordóñez. No se podía esperar que estos periodistas se tornaran en valientes, pretendiendo ostentarse campeones del honor, de la libertad y la justicia, ahora que tenían la plena seguridad de no exponer ni su libertad ni su vida, atacando precisamente la justicia, el honor y la libertad. Sin embargo, ahora, 1936, se puede afirmar
que Madero no tuvo entonces enemigo más cruel, más despiadado, más infame, más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes y serviles con quien los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. Ellos no pudieron perdonarle el insulto que Madero les infirió al juzgarlos hombres dignos, capaces de usar con espíritu civilizador de una libertad que no habían sabido conquistar. Madero suponía que serían hombres conscientes de la espléndida oportunidad que su amor y su heroísmo ofrecían al pueblo mexicano de romper la maldita, ancestral tradición de nuestra raza, la de acabar para siempre con los gobiernos constituidos a base de sangre y de rapiña. La miseria moral de que estaban repletas las almas de estos periodistas porfiristas y pseudo-independientes no pudo dar más fruto que el de la ingratitud. Escribió Rogelio Fernández Buell en 1915. Así los galeotes, libertados por el insigne manchego, acometiéronle luego a pedradas, rindiéndose de su heroica y generosa locura. Añoraban el látigo y las cadenas, porque como los esclavos en quienes hasta el instinto de libertad ha muerto, una vez manumitidos, quedaban expuestos a morirse de hambre. Y como Madero no pudo permitir que subsistiera el corruptor fondo de los reptiles, del cual se alimentaban muchas sabandijas, estas escupieron todo el veneno de su ruin naturaleza sobre la antes inmaculada reputación del que venía a sanear un ambiente saturado de abyección y servilismo. Ellos y otros rufianes de la prensa que se decían independientes fueron quienes sistemáticamente se dedicaron a minar y socavar el gobierno de la revolución, alterando siempre la verdad, lanzando las más infames calumnias sobre Madero y los prohombres de la revolución, hasta lograr dejar en el ánimo popular la impresión de que Madero era incapaz de gobernar y por lo tanto había que aplastarlo junto con su gobierno y restaurar el antiguo régimen con todas sus ignominias. Ellos fueron, en una palabra, los que prepararon y abonaron el terreno en que bien pronto habrían de fermentar y florecer las más negras traiciones. Entre los periódicos que en vez de ser nobles instrumentos de los que la sociedad dispone para instruirse y civilizarse, y que se convirtieron en envenenadas dagas florentinas para apuñalar todas las honras y todos los principios, estos fueron los principales: El Mañana, Multicolor, La Tribuna, El Heraldo, El País, El Imparcial y El Diario, amén de otros libelos que por su inaudito libertinaje y desenfreno deshonraron aún más y por entonces a la prensa nacional. El texto de Federico González Garza termina así: para que se conozca qué suma tan considerable empleaba el porfirismo para tener una prensa agradecida y dócil a todas las órdenes del dictador y del grupo científico, dejo de manifiesto que don José Iturbide Alvírez, entonces oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, me dejó el memorándum en donde aparecen subvencionadas algunas publicaciones de carácter científico o artístico que no merecen los reproches que antes hice a las de carácter político. Yo recibí toda la documentación de la Secretaría General de Gobierno en julio de 1911 y sé con pruebas que el régimen científico de Porfirio Díaz gastaba anualmente la cantidad de 101,826 pesos para ensalzar las excelencias de su dictadura y para acallar
la justa oposición de los elementos verdaderamente independientes. Hasta aquí el fragmento de Federico González Garza. Muchísimas gracias por su atención y buenos días.